Imagina un mundo donde el anticristo domina, un lugar donde aquellos que se niegan a aceptar su marca son perseguidos, excluidos de la sociedad y enfrentan una constante amenaza de muerte. Este escenario, descrito en las Escrituras, es una representación del futuro sombrío que aguarda a la humanidad en los últimos tiempos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 12 al 16, se describe la batalla final en el valle de Megiddo, conocida como la batalla de Armagedón. En este evento catastrófico, las fuerzas del anticristo, alimentadas por espíritus demoníacos, se reunirán para luchar contra las huestes celestiales lideradas por Jesucristo. Será una confrontación entre el bien y el mal que culminará en la derrota total del anticristo. El profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 7, nos advierte sobre la reaparición de un imperio aterrador y fuerte, que dominará con 10 cuernos, representando naciones que se someterán al anticristo. Este líder, conocido por varios nombres como la bestia o el hombre de pecado, buscará la dominación mundial, pero se encontrará con la oposición directa de Cristo, quien lo derrotará sin esfuerzo humano. Este período también será marcado por una tribulación sin precedentes. Jesús mismo advirtió que sería un tiempo de angustia como nunca antes se había visto en la historia, un tiempo tan oscuro que incluso los poderes del cielo serán sacudidos. Mateo capítulo 24, versículo 21. Durante estos días, el anticristo intentará erradicar a Israel, movido por un odio irracional instigado por Satanás. Sin embargo, este ataque será la ocasión para que Dios manifieste su furia y poder, llevando a la liberación final de su pueblo. Será un tiempo donde cada santo que haya vivido, desde Adán hasta el último justo, regresará con Cristo para establecer su reino eterno en la tierra. El futuro sombrío que las Escrituras nos pintan no es solo una advertencia, sino también una llamada a la preparación espiritual. La lucha final no será entre naciones, sino entre los ejércitos celestiales y las fuerzas del mal, y solo aquellos que permanezcan firmes en su fe en Cristo podrán escapar de la destrucción venidera. La aceptación de la marca del anticristo será un acto de gran facilidad, impulsado por un entorno de caos y desesperación. La sociedad, en su conjunto, se verá sumida en una crisis sin precedentes, donde la promesa de estabilidad y seguridad que ofrece la marca resultará sumamente tentadora para la mayoría de las personas. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, detalla que hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Esta descripción profética subraya cómo la marca se convertirá en un requisito indispensable para participar en la economía global. La facilidad con que se recibirá esta marca radica en la desesperación humana por sobrevivir. En medio de una economía colapsada, con sistemas sociales en ruinas y la escasez de recursos básicos, la promesa de acceso a comida, vivienda y seguridad convencerá a la mayoría a aceptar la marca sin dudarlo. Será vista como un simple trámite, un pequeño precio a pagar por la paz y la estabilidad. Sin embargo, esta decisión aparentemente sencilla ocultará consecuencias eternas devastadoras. La falsa sensación de seguridad que la marca proporciona es un aspecto crucial en la estrategia del anticristo. Los que la acepten creerán que han asegurado su bienestar en un mundo incierto. Habrá una paz temporal, una ilusión de control y normalidad. Los gobiernos y líderes bajo el control del anticristo ofrecerán garantías de que la marca es la solución a todos los problemas, presentándola como un acto de responsabilidad social y de solidaridad. Esta narrativa será tan convincente que incluso muchos de los que han conocido la verdad del Evangelio se sentirán tentados a aceptarla. No obstante, esta seguridad es un engaño. Apocalipsis capítulo 14 versículos 9 al 11 advierte con severidad sobre las consecuencias eternas para aquellos que reciben la marca. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí, el texto sagrado deja claro que la decisión de aceptar la marca no es simplemente un asunto económico o social, sino un acto de adoración y lealtad al anticristo, que resultará en la separación eterna de Dios. La facilidad con la que se recibirá la marca
y la comodidad que ofrecerá en un mundo caótico representará una trampa mortal. El verdadero peligro no estará en las promesas visibles de estabilidad, sino en las consecuencias invisibles y espirituales de la decisión. Aquellos que confíen en la seguridad temporal que la marca proporciona, descubrirán, demasiado tarde, que han sellado su destino para siempre. En un mundo donde la verdad será distorsionada y la presión social será inmensa, mantenerse firme en la fe será la única salvaguardia contra este engaño fatal. En este contexto, la necesidad de discernimiento espiritual se vuelve vital. Como se menciona en Mateo, capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es imprescindible que los creyentes se fortalezcan en la verdad de las Escrituras y no se dejen arrastrar por el pánico y la desesperación que dominarán en esos tiempos. La decisión de rechazar la marca no será fácil, pero es la única que conducirá a la vida eterna. La decisión de aceptar la marca del anticristo no solo traerá una falsa sensación de seguridad, sino que desencadenará una serie de calamidades devastadoras que afectarán a todos los que se sometan a este engaño. Apocalipsis capítulo 16 versículos 1 y 2 describe de manera vívida los juicios que comienzan a caer sobre los portadores de la marca. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Estas úlceras dolorosas, que surgen en el mismo lugar donde la marca fue aplicada, serán una manifestación física del juicio divino, infligiendo un sufrimiento extremo y un dolor insoportable. El fedor que emana de estas heridas será tan penetrante que se convertirá en una maldición viviente para quienes las padezcan. Este olor pestilente será una señal constante del error irreversible que han cometido al ceder ante la presión de aceptar la marca. Además, este sufrimiento no se limitará solo a los individuos, sino que se extenderá a nivel global, afectando a toda la sociedad. La confusión se propagará rápidamente, pues aquellos que habían depositado su confianza en la promesa de seguridad del anticristo se darán cuenta de que han sido traicionados. El caos y el pánico comenzarán a dominar las mentes de quienes portan la marca. El libro de Apocalipsis continúa detallando que estos juicios son solo el comienzo. Las copas de la ira de Dios, que se derraman sobre la tierra, traerán catástrofes naturales y sobrenaturales que aumentarán el sufrimiento global. La oscuridad cubrirá el reino del anticristo, y los que lo siguen morderán sus lenguas de dolor. Pero, a pesar de este tormento, no se arrepentirán de sus acciones, como se menciona en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Este rechazo a arrepentirse, incluso en medio de un sufrimiento tan extremo, resalta la dureza del corazón humano cuando se ha entregado por completo al mal. La confusión que se extenderá entre los que llevan la marca no solo será física, sino también espiritual. Estos individuos serán incapaces de encontrar paz o alivio, y su desesperación se profundizará a medida que se den cuenta de que han sellado su destino eternamente. A medida que el mundo colapsa a su alrededor, aquellos que han rechazado a Dios y han abrazado al anticristo estarán atrapados en una espiral descendente de destrucción. Los desastres no se limitarán a las dolencias físicas, sino que también incluirán la destrucción de los sistemas que sustentan la vida cotidiana. La economía, que parecía tan robusta bajo el control del anticristo, colapsará de manera catastrófica, llevando a una hambruna global y al colapso de las estructuras sociales. La confusión entre las naciones aumentará, ya que los líderes que antes parecían invencibles se encontrarán impotentes ante la ira divina. Los que aceptaron la marca buscarán consuelo y respuestas, pero encontrarán que han sido abandonados por el mismo sistema en el que confiaron. En este contexto, la importancia de no ceder a la presión del mundo y mantener la fe en Dios se vuelve más clara que nunca. Las consecuencias de la decisión de aceptar la marca serán devastadoras y eternas. Un recordatorio sombrío de la realidad del juicio divino y de la urgencia de permanecer fieles en medio de la persecución y el engaño. En medio de un mundo sumido en el caos,
donde el anticristo ha engañado a la mayoría de la humanidad, un pequeño grupo de personas, los outcasts, se mantiene firme en su fe. Estos marginados, rechazados por la sociedad por no aceptar la marca, conocen la verdad que muchos han ignorado o rechazado. Ellos entienden que los desastres que se están desatando no son meras coincidencias o catástrofes naturales, sino juicios divinos emanados directamente del trono de Dios en el cielo. Estos outcasts comprenden que la aparente victoria del anticristo es efímera y que su reinado está condenado a una destrucción segura. Apocalipsis, capítulo 15, versículos 5 al 7, describe la fuente de estos juicios. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor de los pechos con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Este pasaje subraya que cada desastre es un acto deliberado de juicio, una respuesta divina al rechazo de la humanidad hacia su Creador. Para los outcasts, estas calamidades no son simplemente castigos, sino señales del fin inminente y del regreso de Jesucristo. Su conocimiento de las Escrituras les da una perspectiva que otros han perdido, permitiéndoles interpretar correctamente los eventos apocalípticos que se desarrollan ante sus ojos. Saben que la ira de Dios no es arbitraria, sino justa y necesaria, una respuesta a la maldad que ha dominado el mundo bajo el gobierno del anticristo. Este grupo de fieles también comprende que su sufrimiento temporal no se compara con la gloria que les espera en la eternidad. En Romanos, capítulo 8, versículo 18, se nos recuerda: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Esta esperanza les da la fortaleza para resistir, incluso cuando son perseguidos, marginados y obligados a vivir en las sombras. Mientras el mundo entero se sumerge en el pánico y la desesperación, los outcasts mantienen su enfoque en la verdad de Jesús. Su fe inquebrantable en Cristo les permite ver más allá del caos presente, sabiendo que todo lo que está ocurriendo ha sido predicho y que es parte del plan soberano de Dios para traer justicia y restaurar su reino. No se dejan engañar por las falsas promesas del anticristo, ni se rinden ante las dificultades que enfrentan. Estos marginados no solo conocen la verdad sobre el anticristo y los desastres venideros, sino que también reconocen la necesidad urgente de compartir este conocimiento con otros, aun cuando hacerlo los pone en riesgo. Entienden que son llamados a ser testigos en medio de la oscuridad, iluminando con la verdad a aquellos que aún pueden ser salvados. Mateo, capítulo 5, versículo 14, dice: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Esta misión es lo que impulsa a los outcasts a continuar su lucha, sabiendo que están cumpliendo un propósito divino. El hecho de que estos juicios provengan directamente del templo de Dios en el cielo refuerza la seriedad y la inevitabilidad de los eventos. Los outcasts ven en cada plaga y en cada desastre una prueba más de la soberanía de Dios y de la proximidad de la culminación de su plan redentor. Su fe en Jesús, su conocimiento de las Escrituras y su comprensión de la verdadera naturaleza de los juicios los colocan en una posición de resistencia espiritual que el anticristo no puede destruir. Aunque el mundo los vea como parias, ellos son los verdaderos portadores de la luz en un tiempo de tinieblas, y su fe los mantendrá firmes hasta el final, cuando finalmente verán a su Señor regresar en gloria y majestad. La relevancia del templo celestial en los eventos apocalípticos no puede ser subestimada, ya que es desde este lugar sagrado que se desencadenan los juicios divinos que marcarán el fin de los tiempos. El templo celestial es más que un símbolo. Es la representación del trono de Dios, el epicentro desde donde se manifiesta su justicia perfecta. Apocalipsis capítulo 15 versículos 5 y 6 nos revela: «Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos con cintos de oro por sus pechos.
Esta escena nos muestra que los juicios que caerán sobre la tierra no son accidentes, sino decisiones deliberadas emanadas del propio corazón de Dios, en respuesta a la rebelión y al rechazo de su verdad. El templo celestial, al ser abierto, da inicio a la última serie de juicios, las 7 plagas, que culminarán en la destrucción de los reinos de este mundo y el establecimiento definitivo del reino de Dios. Es significativo que el templo sea descrito como el tabernáculo del testimonio, un término que nos recuerda la fidelidad de Dios a su pacto con su pueblo. La apertura de este templo es, por tanto, una declaración de que el tiempo de la paciencia divina ha llegado a su fin y que la justicia debe ser realizada. En Apocalipsis capítulo 11 versículo 19 se menciona otro evento crucial relacionado con el templo celestial. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La aparición del arca de la alianza en el templo es un recordatorio poderoso de la presencia de Dios y de su pacto eterno con Israel y con la humanidad. El arca, que en el Antiguo Testamento representaba la morada de Dios entre su pueblo, es aquí una señal de que Dios sigue siendo fiel a sus promesas y que su intervención en la historia es inminente. El papel del templo celestial en estos eventos apocalípticos refuerza la idea de que los juicios no son simplemente consecuencias naturales, sino acciones divinas destinadas a purificar la creación y restaurar la justicia. Cada vez que el templo se abre en las visiones de Apocalipsis, se desatan fuerzas que alteran radicalmente el curso de la historia humana, desde terremotos hasta tormentas de granizo, demostrando que el control último de la creación reside en el Creador y no en las fuerzas del mal. Además, la visión del templo abierto y la aparición del arca también sirven como un recordatorio para los fieles de que Dios no ha olvidado su pacto. En medio de la devastación y el juicio, aquellos que han mantenido su fe en Dios pueden encontrar consuelo en saber que su justicia prevalecerá. Este conocimiento fortalece la esperanza de los outcasts y de todos los que esperan con ansias la restauración del orden divino. El templo celestial no solo es el origen de los juicios, sino también un lugar de encuentro entre lo divino y lo humano, donde las oraciones de los santos son escuchadas y respondidas. Apocalipsis capítulo 8 versículo 3 describe cómo otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Este acto de intercesión subraya que, aunque los juicios son inevitables, Dios sigue escuchando a su pueblo y actuará en su favor al final de los tiempos. Por lo tanto, el templo celestial en Apocalipsis es tanto un lugar de juicio como de esperanza. Es el centro desde el cual se despliegan los últimos actos de la historia humana, y su apertura marca el comienzo del fin del mal y la vindicación de los justos. La comprensión del papel del templo celestial permite a los fieles ver más allá de la destrucción inmediata hacia la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios morará con su pueblo para siempre. Las acciones de los 7 ángeles que reciben las tazas de la ira de Dios marcan el clímax del juicio divino sobre la humanidad rebelde. Cada uno de estos ángeles enviados directamente desde el templo celestial lleva consigo una taza llena de la ira de Dios, destinada a ser derramada sobre la tierra como una respuesta justa a la corrupción y la maldad que han dominado el mundo bajo el anticristo. Apocalipsis, capítulo 16, versículos 1 y 2, describe el inicio de este juicio. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Este primer juicio manifiesta físicamente el dolor y el sufrimiento de aquellos que se han alineado con el mal, demostrando que el juicio de Dios es tanto visible como tangible. A medida que cada ángel vierte su taza, el impacto sobre el mundo se vuelve más severo y abrumador. El segundo ángel derrama su taza sobre el mar, convirtiendo sus aguas en sangre, matando a toda criatura viviente en él. Esto es una clara reminiscencia de las plagas de Egipto, pero en una escala global, mostrando que el juicio de Dios es total y abarca todas las dimensiones de la creación. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 3, dice: El segundo ángel derramó su copa sobre el mar,
y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió toda alma viviente que había en el mar. El tercer ángel, al derramar su taza sobre los ríos y las fuentes de agua, también los convierte en sangre, afectando el suministro de agua dulce, vital para la vida humana. En respuesta a este juicio, un ángel declara en Apocalipsis, capítulo 16, versículos 5 al 7. Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Pues ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aquí se enfatiza que estos juicios son justos y que Dios, en su santidad, está respondiendo a la violencia y la injusticia cometidas contra su pueblo. Este juicio es una retribución directa, mostrando que la justicia divina no es arbitraria, sino perfectamente alineada con la ley moral de Dios. Los juicios continúan con el cuarto ángel, quien derrama su taza sobre el sol, haciendo que queme a los hombres con fuego. En lugar de arrepentirse, los hombres maldicen el nombre de Dios, lo que evidencia la dureza de sus corazones. El quinto ángel derrama su taza sobre el trono de la bestia, sumiendo su reino en tinieblas y causando que sus seguidores muerdan sus lenguas de dolor. Sin embargo, incluso en medio de tal tormento, ellos no se arrepienten de sus malas acciones, mostrando la profundidad de su rebelión contra Dios. El sexto ángel derrama su taza sobre el gran río Éufrates, secando sus aguas para preparar el camino para los reyes del oriente. Este evento prepara el escenario para la batalla final de Armagedón, donde las fuerzas del mal se reunirán para un enfrentamiento último contra Dios. Finalmente, el séptimo ángel derrama su taza en el aire, y una gran voz desde el trono dice: «Hecho está». Esto desata un terremoto tan grande que ninguna ciudad o nación permanece intacta. Las islas huyen, las montañas desaparecen, y cae un granizo devastador, completando así el juicio de Dios sobre la tierra. Estos juicios, aunque terribles, son justos y necesarios. No provienen de una fuente maligna, sino del Dios santo y justo que gobierna sobre toda la creación. Son la culminación del plan de Dios para erradicar el pecado y la maldad, y preparar el camino para el establecimiento de su reino eterno. Este entendimiento subraya la naturaleza justa de los juicios y la santidad inquebrantable de Dios, quien no puede tolerar el pecado y debe, en su justicia, actuar contra él para restaurar el orden y la justicia en su creación. El término Armagedón tiene un profundo significado bíblico y profético, representando la batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, un enfrentamiento que marcará el fin de la era actual y el inicio del reino de Dios en la tierra. Armagedón se deriva de la palabra hebrea Har Megiddo, que significa monte de Megiddo, un lugar que ha sido testigo de numerosas batallas a lo largo de la historia bíblica. Situado en la región norte de Israel, Megiddo ha sido un cruce estratégico de rutas comerciales y militares, y su ubicación es simbólica del conflicto decisivo que se avecina. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, se describe cómo los reyes y los ejércitos del mundo se reunirán en este lugar para la batalla final, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este pasaje no solo indica un lugar físico, sino que también representa el enfrentamiento culminante entre las fuerzas de Satanás, lideradas por el Anticristo, y las huestes celestiales bajo el mando de Jesucristo. Es la batalla final que sellará el destino de la humanidad y establecerá la soberanía de Dios sobre toda la creación. El simbolismo de Megiddo es poderoso. A lo largo de la historia, ha sido un lugar de victorias decisivas y derrotas catastróficas, lo que lo convierte en el escenario perfecto para este último conflicto. La historia bíblica menciona a Megiddo en varios contextos, como en el libro de Jueces, capítulo 5, versículo 19, donde Barak derrota a Sísara, y en Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 29, donde el rey Josías es herido mortalmente. Estos eventos históricos subrayan la importancia de Megiddo como un lugar de juicio y decisión. En Armagedón, los reyes y líderes del mundo serán engañados para unirse a la batalla contra Jesús, creyendo que pueden desafiar y derrotar al Rey de Reyes. Apocalipsis capítulo 16 versículos 13 y 14 describe cómo vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales,
y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Este engaño es una obra maestra de la estrategia demoníaca, utilizando milagros y señales para convencer a los gobernantes de que tienen la capacidad de desafiar al mismo Dios. Sin embargo, el resultado de esta batalla está predeterminado. Los reyes del mundo, ciegos por su orgullo y engañados por las mentiras del anticristo, no comprenderán hasta que sea demasiado tarde que están destinados a la derrota. Apocalipsis capítulo 19 versículos 11 al 15 describe la aparición de Jesucristo como un guerrero victorioso. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. El enfrentamiento en Armagedón no será solo una batalla física, sino una declaración definitiva de la autoridad y el poder de Dios. Los ejércitos del anticristo, a pesar de su gran número y fuerza, serán aplastados por el poder de la palabra de Dios, representado por la espada que sale de la boca de Cristo. Apocalipsis capítulo 19 versículo 21 concluye con el destino de los enemigos de Dios. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. La batalla de Armagedón será el punto culminante del conflicto entre el bien y el mal, y su resultado final será la completa derrota de las fuerzas del mal y la glorificación de Jesucristo como el Rey Supremo sobre todo el universo. Este evento no solo subraya la justicia de Dios, sino también la inevitabilidad de su victoria, asegurando que su reino prevalecerá por la eternidad. Después de la batalla de Armagedón, cuando las fuerzas del mal hayan sido derrotadas y el juicio de Dios se haya cumplido, la promesa de un futuro glorioso se manifestará con la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Esta visión descrita en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, ofrece una esperanza incomparable para todos los que han perseverado en la fe. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este pasaje nos revela un futuro donde el sufrimiento, el dolor y la muerte serán eliminados para siempre. La Nueva Jerusalén, descrita como una ciudad santa, simboliza la comunión perfecta entre Dios y su pueblo. Ya no habrá separación entre el Creador y su creación. Dios mismo estará presente, habitando con su pueblo en una relación de amor y cercanía eternas. Esta promesa se convierte en la culminación del plan redentor de Dios, donde todos los redimidos disfrutarán de una existencia libre de las consecuencias del pecado. El concepto de un nuevo cielo y una nueva tierra no solo apunta a la renovación de la creación, sino también a la restauración completa de todo lo que fue perdido en la caída. Isaías capítulo 65 versículo 17 anticipa esta renovación. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Esta profecía del Antiguo Testamento se cumple en el final de los tiempos, donde Dios hace nuevas todas las cosas, borrando las cicatrices del pasado y ofreciendo una eternidad de paz y gozo. La esperanza de un nuevo cielo y una nueva tierra nos invita a reflexionar sobre la vida eterna con Dios. En un mundo lleno de incertidumbre, dolor y maldad, esta visión nos ofrece una ancla firme para el alma, recordándonos que lo temporal cederá paso a lo eterno. La vida en este nuevo reino será marcada por la justicia, la paz y la presencia constante de Dios, donde ya no habrá necesidad de templos, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 22. Este futuro glorioso es accesible para todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. La promesa de la vida eterna con Dios es un regalo que Él ofrece a todos,
pero requiere una respuesta. Es un llamado a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y a considerar el destino eterno de nuestras almas. Para aquellos que desean aceptar esta promesa y asegurar su lugar en el nuevo cielo y la nueva tierra, les invito a hacer una oración sincera, entregando sus vidas a Jesucristo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. Hoy te entrego mi corazón y mi vida, pidiéndote que seas mi Señor y Salvador. Guíame por tu camino y ayúdame a vivir de acuerdo con tu voluntad, con la esperanza de un día estar contigo en el nuevo cielo y la nueva tierra. Amén. Esta oración es un primer paso hacia una vida transformada y la certeza de un futuro eterno con Dios, donde todo dolor será quitado y la gloria de su presencia será nuestra luz por siempre. Que esta visión nos llene de esperanza y nos motive a vivir con fidelidad y propósito, sabiendo que lo mejor está por venir.